Muy bien, seguimos con esta segunda parte donde vamos a tocar el tema del desbaste, cómo desbastar eso y guardar nuestros dibujos para poder pasar a la tercera etapa, que será afinar nuestro tallado. Bueno, para este video lo vamos a hacer de la siguiente manera para no utilizar mucho tiempo. Vamos a hacer muchos recortes. Te voy a enseñar el principio, cómo se va haciendo. Lo voy a hacer fuera de cámara. Te muestro el resultado así por etapa, ¿ya? Porque acá va a tener que serruchar y no voy a estar obviamente serruchando durante 3 horas para el video, ¿no? Entonces vamos a combinar acá dos métodos diferentes que te voy a enseñar y te voy a explicar un poco las ventajas de cada una y los inconvenientes. Bueno, primeramente uno nos va a tratar de reproducir esos dibujos simplemente sobre un papel calco, ¿no? Acá tengo papel calco, lo voy a reproducir así. Después, cuando ya desbasté, voy a tener la forma general, pero si tenemos detalles que ya están dibujados, lo puedo plasmar sobre este papel calco, ¿no? Para poder tenerlo y reproducirlo. Entonces eso es interesante cuando ya tengo algunos detalles que ya he dibujado y que quiero guardar. En este caso el problema de este método es cuando ya tienen curvas así demasiado pronunciadas. Una vez que vamos a tener ese dibujado del frente, poner el papel calco encima no va a ser fácil porque vamos a tener mucho relieve, pero para un tallado con poco relieve puede ser interesante. Acá voy a utilizar yo combinando esa técnica con otra para tener los detalles ya que dibujé y poder hacer así directamente mis detalles finales, ¿no? Entonces vamos empezando con este lado. Utilizamos estos alfileres o puedes utilizar cinta de scotch. La cosa es fijarlo porque si te mueves va a descuadrar todo tu dibujo. Y puedes ir dibujando tu patrón, ¿no? Acá lo voy haciendo con un plumón un poco más grueso. Ok, muy bien. Voy dibujando ese frente y ese perfil sobre hoja y veamos el resultado después. Listo, acá tenemos la frente y el perfil dibujado ya para tener algo con que guiarnos. Y a lo siguiente, para desbastar, ¿cómo vamos a hacer? La idea es que vamos a serruchar líneas hasta los bordes acá. Ok, vamos a serruchar toda esa madera igual acá. Y antes de desbastar y sacar eso, vamos a hacer lo mismo, serruchar acá. Y después solamente tendremos que sacar esa parte, y cuando estaremos de este lado vamos a ver los puntitos hacia donde llegan los serruchos para poder quitar la materia necesaria. Bueno, te explico ahorita, vamos a hacerlo paso a paso. Acá voy a tomar una medida de cada 1,5 centímetros más o menos, ¿no? Para poder tener una medida. Además voy a desbastar con esa gubia. Puedes hacerlo con otras cosas, motosierra, si tienes.
Pero primero es bueno que metas ese recorte, vas a entender por qué después. ¿Ok? Yo voy a escoger una medida de 1,5 cm más o menos, porque después voy a adaptar a los bordes. Entonces acá vamos a darle 1,5 cm, acá 3, acá 4,5, y acá vamos a desbastarlo a esta línea porque caemos al mentón. De acá 1,5 cm de nuevo, igual, y acá desbastamos a la línea de la nariz acá, ¿no? Y luego recupero a 1,5 cm hasta el final. Tres, 4,5, 6. Y así enseguida hasta el final. Ok, entonces ahora con mi escuadra voy a trazar mis líneas hasta el borde del dibujo y hacia atrás también, si es que tengo que quitarle atrás. Ok, la idea que es, voy a marcar mis líneas así de ambos lados hasta arriba. Eso van a ser mis líneas de corte. Y entendiste el principio, ¿no? Voy a hacer todo el borde del dibujo y después, ¿qué tendré que hacer? Para guiarme del otro lado, voy a reportar estas medidas que yo tengo acá, las voy a reportar al otro borde para hacer igual. No lo voy a trazar entero, solamente le hago una marca para tener la altura. Ya, voy haciendo eso todo lo largo y luego lo que tengo que hacer es tomar la medida. Acá tenemos a ver, vamos a medirlo así. Tenemos que reproducir esta medida del otro lado de profundidad, ¿no? Vamos a medir la profundidad 4.8. Entonces voy a hacerlo, lo tengo que hacer con la regla porque está muy al borde. Ya, lo mido 4.8 hasta acá más. ¿Ya? Ahora el otro, muy corto todavía para medirlo. Acá tengo 6. Entonces voy haciendo mi línea. Y mido 6. ¿Listo?
Luego, ahora sí lo puedo medir. Hasta acá. Hasta aquí tengo que terminar mis cortes. Cuando voy a estar serruchando de un lado, verifico que el otro lado llega hasta el recorte. Y así voy haciendo todo lo largo para este borde que reproduzco acá y para el otro borde que voy a reproducir atrás. Voy avanzando fuera de cámara y vemos el resultado. Listo, ahí terminé marcando mis recortes. Ok. Y los reporté del otro lado también. Acá están con las marquitas hasta donde tengo que llegar, los miré. Si quieres, para verificar que estés bien de este lado y que no haya errores, toma tu dibujo de calco, lo volteas del otro lado. La ventaja del calco también es eso, es que lo puedes utilizar de dos lados y verificar tus lados, los dos, y lo pones a ver si caes bien con los puntos. Y acá veo que sí caemos bien. Acá no se ve quizás, pero estoy cayendo bien. Si lo muevo acá vemos los puntos hasta donde voy a tallar. Ya, un dato importante que me olvidé decirte antes de pasar es que también tenemos siempre que hacer los traces hasta la punta y hacia los huecos. Porque, por ejemplo, si tú haces una línea acá y una línea acá, al momento de desbastar vas a hacer saltar todo eso. Entonces tenemos que tener líneas hacia las puntas para ver. También al mentón acá tenemos una línea a la punta del mentón para marcar hacia dónde está el relieve alto. Muy bien. Vamos a hacer lo mismo acá, de un lado del otro. Es un poco fastidioso esa parte, pero es una técnica que funciona bien si toma la paciencia. Y lo vamos a medir esta vez, pero lo vamos a hacer diferentemente. En vez de marcarle cada centímetro y medio, vamos a empezar con medio centímetro desde abajo hacia arriba y le agregamos un centímetro y medio. Me explico. Si le pongo la misma medida y que hago mis marcas acá, cuando ya voy a empezar a serruchar acá la línea de serrucho me va a borrar todas las marcas. ¿Ok? Por eso que tengo que hacer mis marcas sobre este plano, tengo que hacer las marcas entre las líneas, para que cuando yo serrucho todavía me quede marcado donde voy a tener que serruchar en el otro sentido. Ya te vas a dar cuenta después cuando serruchamos. Entonces voy haciendo lo mismo, voy a medir mis líneas, voy a marcar las líneas de los dos costados y reportando atrás del mismo modo mis líneas, y después verificamos con el calco si estamos igual. ¿Ok? Listo, terminé. Acá estamos con las líneas de ambos lados y atrás tenemos la parte de atrás. Verificamos con el calco si estamos correcto, entonces volteo mi dibujo y lo pongo encima para ver si cuadra. A lo peor hacer algunos reajustes. Acá reajuste un poco la curva, pero de todo modo estamos todavía a la etapa del desbaste, entonces no vamos a ser demasiado preciso tampoco. Recordando que cuando vamos a serruchar no hay que pasar para nada el puntito, más bien parar un poco antes mejor. Es mejor hacerlo un poco más ancho que demasiado bajo, porque después no se puede recuperar. Acá yo tomé algunas medidas claves, saliendo del piso
hacia las líneas clave para mí, por ejemplo el mentón, la nariz, las cejas, algunos puntos clave, ¿no? Por ejemplo tengo el tope de la cabeza, el alto de la frente, la línea de cejas, la línea de nariz y la nariz real, la mía un poco más abajo, línea de mentón y mentón más abajo. Esas medidas me apunté. Ya sé que ya tengo el calco, con eso ya debería ser suficiente, pero siempre es bueno tener lo máximo de información de nuestro dibujo de empiezo. Bueno, si quieren ganar tiempo en sí, acá le estoy haciendo un desbaste, como desbastar con una simple gubia en sí y un serrucho así, para que cualquiera lo pueda hacer en su casa. Pero si tienen motosierra o serrucho de banda, solamente van a tallar las líneas de un solo lado y el otro ya lo dibujan, lo van dibujando directamente, lo recorta con la sierra banda, ¿no? O con la motosierra. Así te evitas de trazar las líneas del otro lado. ¿Ok? Van a entender después cómo es eso, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, primero voy a recortar las líneas negras que son ahí. Entonces voy de un punto hacia el otro punto, ¿no? Por ejemplo, vamos a empezar por allá. Agarro de este punto que va a ser la línea de acá y ese punto hacia acá. ¿Ok? Lo voy serruchando. Estar lo más preciso posible. Y ahora te das cuenta que yo he hecho las otras líneas intercaladas, porque una vez que habré trazado, serruchado esta línea, estos apuntes ya me habrían desaparecido. Y al momento de tallar en este sentido, ya la línea ya no está porque habría desaparecido con el corte. ¿Ok? Por eso es importante entre un lado y el otro intercalar las líneas. Bueno, voy fuera de cámara avanzando el serrucho, estos de acá y estos de acá. Ok, todas las líneas negras lo paro hasta el rostro y de este lado también tiene que terminar en los puntitos. Y seguimos. Ok, listo, vamos con el primer recorte, que son las líneas negras, como pueden ver. Ya tenemos el perfil de los dos lados. Okay. Entonces acá lo que les recomiendo, si tienen una motosierra o una sierra de banda, este perfil ya lo puede ir recortando así directamente y eso ya lo harán saltar después para ganar tiempo, ¿no? Bueno, como tenemos solamente este serrucho, lo vamos a hacer a la mano. Entonces voy siguiendo ya recortando. Como ven, ya hay partes que se están desbastando ya. Es el pegamento que no era muy bueno porque no le he hecho un cepillado antes de pegar. Quizás me da algunos problemas con la puntita, pero lo pegaremos. Ya, a este grado tenemos que ir mucho más despacio cuando vamos a cortar así. Lo que vamos a hacer ahorita es cortar de este lado las líneas marrón, así, para hacer el otro perfil, que será este perfil de adelante. ¿Ok? Y de no haber desbastado me permite todavía tener mi dibujo de adelante para saber hasta dónde tengo que bajar. ¿Ok? Este no lo voy a recortar, lo voy a repasar la línea acá y listo. Muy bien, continuamos serruchando. Ok, listo con los recortes. Ya estamos listos para desbastar. Quiero que justamente entienda algo. Acá, como se despegó,
Era normal porque en sí ya no nos interesa esa parte y no había muchos atajos aparte de una superficie muy pequeña, por eso se despegó. Pero justamente vemos que cuando vamos a desbastar esa parte de acá y que si quitamos esa madera de acá, supuestamente no tenemos ese dibujo del frente que nos permitiría continuar. Pero acá vemos que los serruchos nos dejan el dibujo. Entonces esos cortes, cuando yo voy a desbastar todo eso, saco esa parte. Acá voy a todavía tener en la madera el dibujo de esos puntos de serrucho intermedio que me va a dar el dibujo de la frente, ¿ok? Entonces eso te digo, como hay manera de hacerlo más simple, más rápido, pero en este canal, como sabes, lo hacemos con lo mínimo para que sea accesible a todos. Mírate que yo me acabo de serruchar todito eso con serrucho de mano. Tengo el pecho pero en fuego. Mírame esa cantidad no me acuerdo cómo se dice en español. Acerín, perdón. Todo eso salió de mi brazo serruchando con un serrucho a la antigua. Así que bueno, si tienen su serrucho de banda, una motosierra, aproveche, ya, porque es ahorrarse un montón de esfuerzo y de tiempo, más que todo, porque me demora un montón de tiempo hacer eso. Y vamos a pasar a la parte siguiente, desbastar con la gubia. Listo para empezar con la etapa del desbaste. Vamos a trabajar el piso a la antigua, porque les cuento que mi mesa de trabajo lo he hecho con unas parihuelas. Pueden encontrar incluso el tutorial, uno de mis primeros tutoriales sobre cómo hacer un plan de trabajo con parihuelas, pero he tenido que desarmarlo todo para poder hacer unos pedestales para mi exposición que está actualmente dando. Yo desarmé todo y hice mis pedestales con esas parihuelas. Entonces, regresamos a lo antiguo y trabajamos el piso. No hay ningún problema trabajar el piso, incluso es muy cómodo en sí, trabajando sobre un cartón. Vamos a quitar los pedazos entre dos golpes de serruchos, ¿no? Obviamente no trabajamos en estos cierres, sino en estos que vienen al límite del dibujo. Bueno, yo les cuento que ese método no tengo costumbre de trabajar con eso. De hecho es la primera vez que hago eso, porque yo tengo costumbre de frente, de entrar en el pedazo de madera de frente, entro con la gubia y le tallo lo que tengo en mente. Pero me doy la cuenta que es muy interesante ese sistema y muy seguro para llegar a algo definido, a algún dibujo, ¿no? Podemos poner un dibujo y tallarlo realmente, ¿no? Entonces yo estoy probando eso con ustedes y me doy cuenta que sí es interesante. Así que vamos quitando la materia. Podemos trabajar con una gubia plana como esta, o cualquier tipo de gubia, ¿no? Para quitar el material. Vamos a escoger de preferencia el lado donde hay más detalles. En este caso el perfil, porque va a ver la punta de la nariz, el regresar, el cuello, que el perfil, la frente, perdón, tiene muy poca curva. Les digo eso porque después nos vamos a encontrar con algo sin dibujo, así, y solamente con raya, y va a ser difícil de guiarnos. Entonces mejor empezar con el lado que tiene más curvas, ¿no? Empezamos con este lado. Y algo que tenemos que tener en cuenta es que entre dos rayas tenemos que quitar la materia, pero ubicarnos a la raya más corta. Me explico.
Si por ejemplo estamos entre estas dos rayas, ¿no? La curva va así, la curva de la nariz, este va así. Entonces, si yo me meto en este punto y quiero tallar así, hasta acá estoy quitando una buena parte de la nariz, ¿no? Entonces me voy a quedar con un tallado sin nariz, ¿no? Por eso siempre entre dos rayas te vas a la raya más corta para quitarle menos. O sea, en esta raya corta acá te vas y puedes quitarle la parte, pero sin quitar la punta de la nariz, ¿no? O si quieres, ya puedes cavar en diagonal y quitar el material en diagonal, ¿ok? Entonces vamos a desbastar así con una gubia plana. Siempre te recomiendo no estar tan a la línea, porque puedes ir adentro, puedes ir afuera. Mejor quédate un poquito afuera para tener un poco de margen, ¿no? Y después afinamos con la gubia. ¿Ya? Vamos desbastando, quitando ese material con esos golpes de serrucho. Sale muy rápido, ¿no? ¿Te das cuenta cómo sale todito rápido? Ya con eso el desbaste se hace realmente muy rápido. Ya no hay que... El esfuerzo que se ha hecho con serruchar se lo recupera en lo que es el tallado. Ok, parece que era fuera de cámara, pero quiero que
te das cuenta que acá tenemos ya todavía el dibujo de la frente que está marcado con los golpes de serruchos, ¿ok? Y ahí tenemos después para poder desbastar los laterales. Así que voy a seguir fuera de cámara avanzando esa parte y la parte trasera, ¿ok? Listo, acá terminé con la primera parte del desbaste, frente y espalda. Realmente se hace muy rápido. Acá falta sacar un poco de material. Bueno, no importa mucho, los detalles los vamos a arreglar una vez que tenemos frente y perfil. Ahora lo que vamos a hacer es recortar los costados de la cabeza. Entonces de nuevo voy a trabajar con eso. Me pongo entre dos rayas y acá como ya no tengo el dibujo, sí me tengo que guiar a la raya más corta, ¿ok? Para no entrar demasiado, porque si acá por ejemplo me pondría esta raya acá, voy a partir material que sería el gorro del gnomo, ¿no? Entonces tengo que ponerme acá a esta raya que es más corta o ponerme en diagonal. Entonces yo me voy a poner acá a la raya más corta derecho. Esta parte tengo que ir despacio porque ya se va haciendo más delgada la madera. Hay que trabajar sobre algo plano e ir despacio. Ya, listo. Así que vamos retirando los costados para llegar a una forma más forma general, con que podremos hacer un poco de detalles. Después vamos a empezar a esculpir. Bueno, sigo fuera de cámara. Listo, ahí tenemos nuestro perfil desgastado, ya con la forma del gorro que viene por ahí. Falta hacer detalles, pero después ya entraremos con la gubia yendo de un recorte al otro y afinando la forma. Esa será la próxima etapa. Parte 3, vamos a empezar a dar las formas general. Ya quitamos la madera que nos estorbaba, tenemos algo de perfil, ya vemos el cuello, el costado todavía no tiene muy buena pinta, pero porque le falta hacer las formas en el rostro. Tenemos solamente un frente y un perfil. Muy bien, nos vemos en el próximo video, parte 3, hacer un poco más de detalles. Hasta la próxima. Chao, chao.